¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en una nueva edición de Invertir en Dólares y hoy estoy muy entusiasmado porque vamos a hablar de un montón de temas estrictamente de economía, pero pensando en lo que puede pasar, en lo que queda de este 2025 y ya en lo que queda del mandato de Milei. Estamos con Fernando Marul, que es economista, tiene su propia consultora y también voy a hacer una advertencia. Esta grabación es previa a las elecciones eh, legislativas. Digo, porque si no, en algunas partes de las conversaciones podemos parecer un poco extraterrestres, pero para ser bien transparentes. Así que bueno, Fernando, muchas gracias por haber venido y aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, Mira, por supuesto no sabemos el resultado del domingo, pero definitivamente hay un montón de cosas que uno puede analizar y que veníamos conversando un poquito antes de empezar esta entrevista. Me gustaría empezar con una pregunta un poco general y es, ¿cómo, cómo evaluás la macro de Argentina hoy en términos generales, ¿no? Porque eh, hay algunos que quieren vender que estamos en una situación estilo 2001. eh, el gobierno a veces quizá tiene una visión demasiado optimista. ¿Qué, ¿Cómo lo ves vos? ¿No? ¿Qué lectura haces? Bueno, un poco mi lectura, que cuando uno cuenta un poco cómo llega la economía a estas elecciones, o cómo llegó la economía a estas elecciones, es una lectura positiva en términos macroeconómicos, más negativa o más pesimista en términos microeconómicos, ¿sí? Es como que no es una economía que está llegando en crisis para nada, como por ahí comentan, o por ahí yo creo análisis muy sesgados de que está todo mal, digo que estás en una crisis, que hoy estás en una crisis. Digo, mi lectura general es, en términos macroeconómicos, llega bien la economía, no llega en crisis. En términos microeconómicos, más débil. ¿Por qué? Porque en estos 2 años uno vio que hubo sectores, eh, ingresos que no recuperaron todo, ingresos públicos, por ejemplo, ingresos de empleados públicos que no dejan de ser 3,5 millones de personas en Argentina. Algunos sectores informales que no han recuperado toda la inflación, jubilados que recuperaron todos, pero que quedaron en niveles como bajos, para decirlo de alguna manera, por el cambio de fórmula. Otros, pero ingresos que tienen paritarias, por ejemplo, paritarias privadas, han recuperado todos. Un poco por de dónde venías, porque venías de paritarias que estaban indexadas, entonces también es como que no perdieron. Después también tenés sectores, hay sectores ganadores y sectores que no les está yendo muy bien. Sectores ganadores, ya sabemos quiénes son: Vaca Muerta, minería, el campo. Yo eso digo, más allá de temas de baja de retenciones, pero hoy el precio de la soja es un precio muy bueno a nivel histórico, de $330. El ganado, $2 el novillo, una locura del precio. Después tenés sectores que se tuvieron que acomodar, más de comercio, turismo, eh, como es turismo, construcción, ¿sí? Que les costó recuperar, están niveles de 10, 15 puntos abajo respecto de 2022-2023. En resumen, y un poco comparando con cómo llega Macri a las elecciones de 2017, para hacer ese paralelismo cuando Macri gana las elecciones en 2017, comparada con la de Milei, hoy la macro llega mucho mejor que la de Macri, porque en ese momento estabas acumulando muchos desequilibrios que después te explotaron, pero en 2017 la micro llegó mucho más ordenada que ahora, que llegas con varios rojos, ¿sí? Lo cual te, te lleva a dos conclusiones, que es que puede ser que, digo, no llega la economía volando, pero no es una economía que te haga perder las elecciones, ¿sí?
no es una economía que está en crisis. Y te da una buena perspectiva para 2026 porque la macro está mejor y si el gobierno hace una buena elección y sale para el lado, hace una buena elección, después podemos charlar que es una buena elección, tenés baja chance de que le pase lo que le pasó a Macri, que hizo una muy buena elección porque la macro no se veía que estaba al borde de algo y la micro venía bien, pero ganó las elecciones y a los 3 meses empezó a deteriorarse la macro y empieza la crisis 2018-2019 que terminó en las PASO 2019. Lo digo yo siendo parte del gobierno de ese momento, yo estaba en el Ministerio de Economía en 2017, 2018 y 2019. No se vio un poco la vulnerabilidad macroeconómica que hoy uno la está viendo en términos de superávit fiscal, el déficit de cuenta corriente, que digo, la gente yéndose a Miami, las importaciones que uno lee todo el día y, era 5 puntos del PBI en 2017, hoy es 1,5. Tenés superávit fiscal y ahí eran casi 4 o 5 puntos de déficit fiscal. Es diferente mucho la macro, lo cual te da cierta perspectiva y cierto optimismo para un 2026, siempre y cuando la población acompañe. Me surgen dos preguntas de lo que vos haces. La primera es una pregunta y una es a ver si entendí bien lo que vos estás diciendo, una interpretación que hago, ¿no? Uno escucha muchas veces que eh, hay algunos participantes muy grandes que definitivamente están teniendo una ventaja. Vamos a decir energía y minería, por nombrar eh, dos rubros bien grandes, pero que de alguna manera podríamos decir que tarda el derrame de esas actividades en llegar a la economía en general, ¿no? Eh, pero sin embargo, claro, cuando haces las cuentas nacionales, eso te aumenta el PBI porque tenés ese Ujú. movimiento, pero es como que está concentrado en algunas actividades, la construcción definitivamente muy golpeada, el turismo también. Turismo honestamente tampoco sé cuánto pesa en el total del PBI. Es relevante, derrama mucho, Bueno, derrama algo mucho. que no tenía claro, pero construcción entiendo que sí. Entonces, imagino que tenés esta sensación de que sí, hay algunos sectores que le está yendo muy bien, que hacen que la cuenta final no sea tan mala, Ujú. pero al final la sensación sigue siendo un poco amarga, Sí, hay sectores que están abajo. Digo, ¿no? hay dos velocidades. Eh, Digo, sí, eso es un poco es la realidad. Ok, cuando uno va a analizar la parte de los sectores que están abajo del agua, comercio, o digo, comercio, construcción, turismo, son sectores que venían muy burbujeantes en 2022 y 2023. Se tienen estos 2 años, algunos se acomodaron más rápido, otros más lento. Es otra economía, mucho menos inflacionaria, Ok. con mucho menos brecha cambiaria. Eso, o con un dólar pensá que eran economías que operaban con un dólar de 3.500 pesos, 3.000 pesos, y ahora vale 1.500. Y que son sectores que, son dólar dependiente, para decirlo de alguna manera, ¿sí? O inflación dependiente. Se tienen que acomodar al nuevo esquema O desinflacionario. sea, estaban muy holgados y también Están muy delgados. estaban también viviendo una situación no No sostenible sostenible, y claro. donde casi cualquier no experto que hiciera turismo o construcción zafaba o Zafaba. podía ganar plata, ¿no? Podía ganar plata, pero, digo, yo cuando uno eh, pasa por ejemplo, te contaba antes que vivo en Concordia, Entre Ríos, una ciudad que depende mucho del empleo público, depende del turismo, porque a 30 kilómetros está Uruguay, es ciudad fronteriza, y mucho de construcción, etcétera. Digo, 3 sectores
que ahora en estos 2 años el ajuste del empleo público fue importante. Comercios, supermercados, farmacias, hoteles vivían de los uruguayos básicamente que venían y cargaban nafta a 30 centavos de dólar. Eso no es sostenible. Ellos ya lo saben, digo, el que vive en Mendoza, en Posadas, en Bariloche, que vivían del turismo muy barato. Bueno, ahora hay mucho menos de turismo, ya lo ves acá, menos brasileros, menos, bueno, pero se tiene que reacomodar un poco a una ciudad más cara, ¿sí? No vivir del turismo de barato, Argentina barata. Se tiene que acomodar a esta nueva realidad de una economía más cara, eh, y eventualmente de un dólar que este año lo vimos, si bien tiene bandas, lo vimos flotar por situación preelectoral con una volatilidad muy acotada, para decirlo de alguna manera. Flotó, el gobierno cambió el régimen cambiario, fue a un esquema de bandas, pero tuvo que ponerle como... Ahora me quiero meter un segundo en el dólar, pero quiero agarrar un comentario que hiciste antes que me pareció muy gráfico, ¿no? Que dijiste, Macri llega en 2017 a las elecciones de medio término en una situación donde la macro estaba, si querés, maquillada, déjame usar esa palabra, y la micro parecía que estaba bien, pero porque todavía estabas en una situación, si vos querés, más eh, ilusoria de alguna forma, ¿no? Como estaba, sí, vuelvo a decir, maquillada, y eso te permitía tener una micro más burbujeante, por supuesto, con inflación, y seguías teniendo adelantos transitorios del Banco Central del Tesoro, etcétera, etcétera. Ahora da la impresión de que Milei llega con una macro mucho más genuina, eh, donde esencialmente no hay problemas, pero que no terminó todavía en llegar a la micro por todos estos ajustes que vos decís que tienen que darse, que no te llega a los 2 años porque también sucede que el Lleva segundo, tiempo. que lleva tiempo y además que el segundo año con toda la incertidumbre electoral creo que te puso un freno extra, ¿no? Entonces, Sí, capaz que te gusta esa eh, síntesis. eh, hubo este año, o sea, el año 2024 fue muy malo la primer semestre, rebotó muy rápido la economía, muy rápido, hasta marzo, donde ahí empieza como el primer shock, diría, que es el cambio de régimen cambiario, que es importante pasar de un crawling peg del 2, donde vos ya sabés qué va a pasar con el dólar, a algo de una flotación entre bandas, no importa, pero en Argentina se mueve el dólar y se frena el negocio. Eso tardó 2 meses en acomodarse un poco, acomodar la economía. Después ya entraste ya en un proceso electoral, ¿sí? Después hubo algo de las LEFIs, digo, yo creo que hubo cambios en el régimen cambiario, monetario y político, ¿sí? Entonces empezaste a perder votaciones en el Congreso, el riesgo político empezó a subir y eso te fue desinflando un poco la economía. Em, por eso uno cuando, en los últimos 2 meses, cuando ve las... yo uso mucho las tres anclas, no sé si son las que por ahí que dice el gobierno, si son... Mostró la economía argentina que el ancla es la gobernabilidad, ¿sí? Los mercados, o sea, la macro, que el mercado te crea. Más allá de que vos le muestres el superávit fiscal, el mercado no te está creyendo, porque si no el riesgo país es mi punto básico, digo, más allá del riesgo político. Pero bueno, también eso es un ancla de que haya gobernabilidad, ¿sí? Que los mercados te crean y que la calle te apoye. Esas tres anclas es como que en 2024 las tuviste muy firme, arrasaste en las cuatro, en las tres, perdón. Y este 2025 fuiste perdiendo un poco de gobernabilidad, fuiste perdiendo un poco de mercado, de apoyo de mercado, porque también la lee y dice, y estamos a horas de las elecciones, hay una incertidumbre también de qué va a pasar con las elecciones. Para mí no debería ser mal la economía no está en crisis
si hace una mala elección el gobierno es más por errores políticos que por errores económicos. ¿Me explico? Que son manejables, que se pueden acomodar, llámese el régimen cambiario, poselecciones, si se van a mantener las bandas, si se van a ampliar. Es todo muy, diría, es importante, pero no estás en una... Yo no estoy viendo, no estoy haciendo una lectura que la estás corriendo de atrás o estás en una situación como estabas en 2018, que se compara con, estás en otra vez 2018, digo, en la crisis de Macri, que fue muy fuerte. Hoy no tuviste ni tiempo ni de generar una crisis, en el sentido de, Macri tuvo 30 mil millones de dólares de ingresos de carry offshore, hoy es cero eso. ¿Sí? Todavía no tuviste entradas de capitales. Tuviste, sí, dos ayudas del Fondo Monetario de abril para acompañarte un poco al cambio de régimen cambiario. Te dio 14 mil millones de dólares, usaste uno, no es que te lo gastaste tampoco. Ahora, viene Estados Unidos y uno escucha esa lectura. Ya te gastaste al fondo y ahora viene Scott Bessent con 20 mil o 20 mil, digo, dos bazucas de 20 mil millones de dólares. Es para el escenario malo, para 2026-2027, si las elecciones te van mal, ¿sí? Necesitas al apoyo de Estados Unidos, eventualmente que te refinancie la deuda de 2026 y 2027. Si la elección va bien, no vas a necesitar eso, porque naturalmente vas a tener o eventualmente un rally en bonos, el dólar se va a ir acomodando un poquito, se va a estabilizar, se va a desdolarizar un poco la economía, por lo menos en el corto plazo. Después, naturalmente, veremos a ver cómo se va acomodando el nuevo régimen cambiario que sea más eh, sostenible en el sentido de el Banco Central comprando reservas, bandas más amplias eventualmente. Déjame preguntarte algo ahí, porque antes de comenzar vos me hacías una cuenta de la cantidad de dólares que había estado vendiendo el Banco Central y también ventas en dólar futuro, ventas en dólar link, y que entonces vos decís, no, la banda la van a seguir manteniendo porque las propias operaciones que ha hecho el Banco Central, no sé si, y el Tesoro también, Tesoro. y el Tesoro, te indican que ellos no tienen ningún interés en soltar las bandas, ¿no? Al menos en el corto plazo, Iría en contra de sus propias finanzas. de sus propias finanzas, sí. ¿En en qué momento crees vos que el dólar va a poder flotar libremente? Y también te hago otra pregunta. ¿Con cuánta libertad considerás que flotó en el 2025? ¿Vos sos de los que dice, en realidad no hubo verdadera flotación"? ¿O sos más cercano a decir, flotó con relativa libertad? ¿Cómo lo viste vos? No, yo 2025 era con todo desanclado el mercado, desanclada la política y con incertidumbre un poco de cómo estaba apoyándote la calle, sobre todo en los últimos 3 meses, que fueron los más difíciles. El mercado se asustó mucho, que se le había desanclado la calle, ¿te acordás? Que el apoyo al gobierno había caído fuerte. Y bueno, fue muy fuerte la dolarización y el Tesoro, el Banco Central, Estados Unidos, entre dólares spot vendió casi 5 mil millones de dólares y otros casi 15 mil millones de dólares entre dólar futuro y bonos dólar link, que vencen en octubre, en noviembre, lo cual te da a entender de que tuvieron que anclar un poco, faltó oferta, casi 20 mil millones de dólares, que de nuevo no es una situación de crisis ni de que no tuviste que pagar deuda es dolarización que te faltó porque el agro, digo, te aportó lo que tenía que aportar, pero la demanda venía muy, muy firme, ¿sí? Entonces, era más cobertura de incertidumbre sobre qué va a pasar las bandas después a partir de noviembre. Sí, y también un escenario electoral de que venía después de las elecciones de provincia de Buenos Aires es, mirá si pierde por paliza. Otro paso 2019, yo me cubro, ¿sí?
Entonces, estamos ahora en la previa electoral en un escenario, en un escenario bueno, ¿sí? Donde eventualmente, pero también está una probabilidad no menor de que pueda salir mal, ¿sí? Las elecciones. Para el escenario bueno tendrás que hacer algunos cambios. Uno no ve cambios inminentes al otro día de las elecciones, si sale bien el proceso electoral. ¿Por qué? Bueno, un poco porque tiene vendido futuro, va a recomprar seguramente lo que vendió en esta previa, de estos casi 20.000 millones de dólares que vendió en estos 3 meses, de la cobertura. El mercado se va a desdolarizar, me imagino. Va a recomprar parte del tesoro, el mercado, Scott Bessent, lo que vendió, pero después, pasado el veranito de noviembre, diciembre, vamos a ir digo, el mercado va a ir a buscar el nivel de dólar de equilibrio. ¿Me explico? Sabes que en un momento van a terminar con el esquema de bandas. Yo creo, digo, En algún, en el escenario en un escenario bueno, político, yo creo que van a ir sí, sí, sí. quizá para el año 2026. Bueno, sí, sí, sí. Quizá para el 2026. Genuinamente para que el Banco Central le está faltando esta señal. Digo, porque el mercado no cree, digo, no importa que vos Bueno, porque, tengas el apoyo discúlpame que te Sí, interrumpa, ¿no? Pero de alguna forma el Banco Central también se ató de manos cuando dijo yo solamente compro en el piso de la banda. sí, que pocas personas le creyeron, pero igualmente Bueno, pero el Tesoro se estuvo ató. comprando. Sí, se ató. Sí, pero se compró y los vendió, pero de nuevo, ¿Consiguió acumular reservas el Tesoro compró. o las que compró las fue devolviendo? No, no, acumuló 2.200 millones de dólares, que es un poco lo que dice Caputo, pero después en una semana se te fueron. Entonces en el neto que se quedó en Cero. nada. Hoy tiene cero. El Tesoro tiene cero. De nuevo, el central, que el fondo le dio 14.000 millones de dólares, no usó, porque tenía que vender en el techo de la banda. Vendió de los 20.000 millones de dólares más o menos vendió 19 en el medio de la banda. Y solamente 1.000 en el techo de la banda. ¿Me explico? Pero que intervino. Vendiendo futuro, Vendiendo vendiendo futuros. bonos dólar ley, dando coberturas. ¿Sí? Vendiendo futuros, no Sí. spot. No, spot solamente 5.000. De los 4.000 en el medio de la banda, 1.000 en la banda Está superior. bien, para que todo el mundo lo entienda, dólares físico no vendió, No, solamente lo vendió en el techo de la banda. en el techo de la Sí banda. terminó interviniendo por distintas razones de política monetaria Claro. en el dólar futuro. Ahora, también, Por eso hoy las reservas netas, que Sí. son 5.000 millones de dólares positivas, son iguales a las del 14 de abril cuando te desembolsó el Fondo Monetario. Eran 5.000 millones de dólares. Vos pasaste de menos 10.000 más o menos, te hicieron los desembolsos, pasaste a más 5.000 millones de dólares y estás igual que hoy. Por eso es como que en ese proceso hubo entrada de dólares, salida de dólares, pero una, una defensa de la banda previa a la banda superior bastante importante. ahora, con la caída que tuviste eh, en dólar futuro, ¿no es cierto? Cuando Estados Unidos hizo el anuncio, Sí. que imagino que uno de los principales actores que tenían dólar vendido futuro era el central. Debe haber hecho una diferencia, ¿no? Pero después volvió a rebotar y hoy está. O sea, lo que ganó, Lo que ganó. lo volvió a perder Sí, en sí, dólar sí. futuro. Hoy está a dólar de arriba del techo de la banda, hasta pierde. Sí, sí. Igual, son montos que no son macroeconómicamente. Ok, relevantes. No. Pensá, está vendido 7.000 millones de dólares, perdió 100 pesos por cada contrato. Son dos bancos. Digo, obviamente que los diarios lo pueden decir, perdió 1 billón de pesos en macroeconómicamente. No, 7.000 millones de pesos que perdió que 7 billones de pesos. ni 10%. Sí, ¿Qué? no, es poco. Digo, 600 millones de dólares. sí, claro, exactamente. Eso. Encima ya lo pagó, digo, porque lo va pagando
diariamente. Pero digo, como Sí, para darte un poco por el mark to market. por el mark to market, pero en términos generales, como para darte un poco el cómo llega, es de las cuatro variables relevantes, la actividad estancada, pero yo creo que con potencial, ¿sí? Y a dos velocidades. El dólar controlado con techo, te diría, y vendiendo, no flotando libremente, no flotó libremente. Las tasas de interés que estuvieron así endógenamente muy altas, pero bueno, era entendible por la dolarización que había, y con una inflación que muy tranquila, que es un poco de actividad que no tira, que el dólar tampoco hay una lectura de que la macro va a chocar, ¿me explico? Digo, como pasaba con Massa, que vos veías que subía el dólar y la inflación era pass-through era 100%, automático. Pasa que ahora no tenés emisión. Bueno, por eso por eso le decía, oye, la macro está un poco mejor, la micro está peor. Esas dos combinaciones te dan un poco el Sí. bajo pass-through. ¿Y qué tendría que pasar para que el Banco Central pueda empezar a acumular reservas? ¿O las reservas las va a ir acumulando el Tesoro? O bueno, o básicamente para que el oficialismo o el gobierno pueda acumular reservas, necesitas tener un cambio de régimen cambiario. No, yo creo que me parece que quedó claro de que quedaron un poco angostas las bandas en niveles de 1400. Este dólar no te absorbe shocks, porque era un shock, este fue un shock importante, que lo absorbió bien, pero tuvo que vender, no flotó. Ahora, eh, digo, y sin la cuenta capital, sin financiamiento externo, para decirlo de alguna manera, al tipo de cambio le tenés que pedir un poco más, ¿sí? Digo, me parece que ¿Qué quiere decir? le tenés que pedir un poco más, te tiene que dar un poco más, te tiene que dar, digo, no te tiene que generar tantos desequilibrios. Si vos no te financian la cuenta capital, lo tenés que hacer por la cuenta por la cuenta comercial. No se te tienen que ir los dólares por O sea que lo que TUI. decís es que Quedó un poco bajo. quedó barato. Quedó bajo para la macro, para esta macro. Y en un dólar a 1500 quedó barato. Puede ser, digo, para mí me parece que quedó un poco angosto, quedó un poco bajo. Sí, digo, uno lo ve buscando los desequilibrios que está habiendo también en la micro, ¿sí? Mm. ¿Sí? No estoy diciendo No, también, necesitas evaluar para no, no, que no, te, todo te esto. entiendo. No, no flotó, Y posiblemente. tuviste que intervenir para que se quedara en esta zona. Ahora, entiendo yo, ¿no? Que lo que dicen desde el gobierno es que una parte importante de toda esta demanda de dólares tiene que ver con incertidumbre electoral. Totalmente. Yo la Pero, creo. pero si efectivamente es así, Pero el lunes después de las elecciones el dólar tendría que volver a valer 1400. debería. Eso es lo que. Si es correcta la lectura de que que la es co- solo demanda de y incertidumbre. más con la dolarización que hubo, que va a haber desdolarización. Claro, Ahora, eso va a pasar en noviembre, diciembre, necesitas pesos. está bien. No te digo en enero. ¿Me explico? Es como que hay que ver todavía si este dólar que va a quedar post elecciones en el escenario bueno te permite acumular reservas genuinamente, ¿sí? Y no solamente digo, eh, no compres reservas, falten pesos, porque es como que te quedaste con corto de dólares, corto de pesos también, ¿sí? Porque si el Banco Central no compra reservas, no emite pesos nuevos, hace 2 años que el Banco Central no emite un peso nuevo. Bueno, sí hubo ahí un truquito de transferencias de utilidades, pero realmente lo necesitabas, porque fueron, digo, por cómo venía la economía, fueron excesivamente fiscalistas, lo cual está bien por cómo venía, pero me parece que se pasaron un poquito de rosca en el sentido del superávit fiscal que te generó, digo,
digo, superávit fiscal, la no emisión está, digo, está ok, pero digo, en el sentido de cómo opera Argentina, que hay, digo, te faltan pesos. Digo, hoy no, el Banco Central no emite pesos y te quedaste con una base monetaria del 4,5, de casi 5%. ¿Me explico? De la única manera y tenés que inventar pesos. Digo, Bueno, eso creo que era parte de lo que pretendía el gobierno de alguna forma con la dolarización endógena, decirle, bueno, usen los dólares o que la base monetaria ampliada, ¿no? claro, pero eso ya, Se empiece a traducir en base monetaria, eso ¿no? ya lo fuiste Pero, traduciendo en base monetaria, ya está. pero se Toda acabó, esa parte se ya acabó, se acabó. ya no hay más. Ya no hay más No, de ese exceso de no pesos. tenés más El no tenés pasivos remunerados. cero. Ese exceso de pesos que decían el gobierno ya se acabó, porque te lo fue demandando un poco la economía. Ese debt overhang que había, ya está. Ese proceso, un poco Bausile ya lo viene, hace 2 o 3 semanas ya lo viene comentando, como bueno, ya terminamos este proceso de 2 años de limpiar un poco los excesos de pesos y un poco de dónde van a salir los pesos y vamos a seguir con pesos si no dolarizamos. De alguna manera, bueno, la única manera que aparezcan los pesos es el Banco Central comprando reservas, lo cual te da un poco de cierta expectativa de que yo no lo veo con ninguna cero dramatismo. Es la próxima fase. Pasaste de, bueno, no comprar reserva para no militar pesos. Bueno, ahora ya eliminaste la parte del debt overhang, podés comprar reservas, flotar un poco más, te falta terminar de... Entonces, de alguna forma, vos lo que estás diciendo es que hay una chance de que el Banco Central recupere reservas monetizando la economía, llevando a la demanda de dinero que históricamente has tenido, que creo que estaba en la zona del Te faltan 10%. 5 puntos. 10% es la demanda de dinero histórica. Histórica. La base monetaria es Y esa. 5, Y hoy está en 5% sería en dólares Y son 700.000 millones de dólares la economía, 35.000. 10% son 35.000 millones de dólares, más o menos. ¿Qué tal? Te pido que si te interesa y te gusta este contenido, te suscribas a nuestro canal de YouTube, nos des like en el video y abajo en la descripción vas a encontrar un link para que te ayudemos con tus inversiones. Te cambio un poco de tema, te llevo a una conclusión de lo que podría pasar en la política y con las elecciones, ¿no es cierto? Que todavía no sabemos cómo termina siendo el resultado, pero ¿qué chances ves vos de que el gobierno tenga éxito en las reformas que pretende hacer? Laboral e impositiva. Y yo te voy a poner un supuesto, porque todavía no sabemos, ¿no? Asumiendo que, a mi criterio un poco conservador, que termina teniendo entre 75 y 80 diputados, no sé si es conservador o no, yo qué sé, pero Propios, sí, 70, 85 propios. 75, 80 propios, más 15 del... 15 en sí, más no sé cuántos aliados, veremos, Pero y en la zona de entre 13 y 15 senadores. ¿Cómo ves? eso es una situación muy parecida a la de, digo, si ese es el escenario donde llegas a 100 entre propios y aliados del PRO, pongámosle, superás el tercio, porque ahí estaría superando el tercio, em, creo yo que, digo, tenés poder de hacer reformas, tenés poder podés volver a lo que fue la ley bases en 2024, donde prácticamente no tenías nada, pero tenías aliados, tenías esperanza, te quedaban, era una novedad, ok. Ahora tenés que reenamorar un poco también a la política. Quedó claro de que sin aliados o sin hacer política, solo contra el mundo, sin el apoyo de 55% de la población, es muy difícil en Argentina. Entonces, como el apoyo de la población posiblemente esté un poco más bajo que comparado con 2023, bueno, posiblemente no, seguramente necesitas un poco más como es de gobernabilidad y de hacer política. Eh, Creo yo, digo, si eso es un poco lo que está transmitiendo el gobierno ahora, haciendo cambio de gabinete,
prometiendo que ya están trabajando con la reforma laboral, la reforma fiscal, con gobernadores, viste, como lo suman tienen que ser parte del cambio. Digo, y sobre todo porque esos gobernadores, más te pueden gustar o no, pero digo, no es el kirchnerismo. Y uno imagina que no es el kirchnerismo. Deberían ser reformistas, lo tenés que convencer. Porque, digo, los pudo convencer el año pasado, en 2024, Milei, los pudo convencer Macri. ¿Tiene Digo, chance el gobierno de utilizar proyectos de inversión grandes que van a las provincias en minería y en energía para tratar de sumar yo creo que sí. esas voluntades de los gobernadores? Yo creo que definitivamente que, digo, lo deberían leer así. Hay que ver después si finalmente el gobierno promete cambios o gobernabilidad o buena relación con los gobernadores y no ocurre. ¿Sí? Hoy preelecciones lo están prometiendo como diciendo, bueno, vamos a hacer esto, necesitamos hacer la reforma, ojalá que pase. Digo, porque lo necesita un poco Argentina. Ya los gobernadores hicieron la reforma, bajaron ingresos brutos con Macri en 2017, digo, o sea, pueden hacerlo. Em, eh, Ojalá que pase, ojalá que haya un acuerdo entre lo que es el gobierno con su tercio y lo que es los gobernadores y finalmente pueden que sea el otro tercio. Porque ya sabes que con el otro tercio del kirchnerismo no podés ir con este kirchnerismo actual no podés ir ni a ningún lado. Entonces, bueno, son 2 tercios contra 1 tercio. Digo, podés, deberías lograr conseguir esos 2 tercios con alianza para lograr hacer la reforma. Pero, y vos ves que la reforma, que también hablábamos antes de la entrevista, ¿no? Que vos decís que más o menos eran las reformas que quería hacer Macri o no, o la reforma laboral que está buscando hacer Milei es una reforma más en serio. Son las reformas que están pendientes hace 20 y pico de años. Bajar un poco, a bajar impuestos al trabajo. Lo que te quiero preguntar es Porque- esto, porque yo no conozco los proyectos, Sí. capaz que vos estás más en tema, pero ¿hay intención de hacer una reforma laboral de verdad? Yo no creo, no, Argentina es muy difícil para hacer cambios. O sea, O sea, tampoco sos optimista en que No, haya no. una reforma No, laboral dramática. no, porque no creo que, la economía ha cambiado en lo macro, ha cambiado en lo micro con Sturzenegger, pero no deja de ser la misma economía, una economía no muy diferente a la de siempre. Digo, en eso soy al menos realista, la verdad, vos me preguntabas, no, va a ser un cambio radical a partir de 2026, la verdad te digo que no la veo, ¿Ok? pero con hacer poco de a poco, un poco y que vos no tengas una macro ordenada y te va a dar tiempo, y después vendrá el del 2027 con la macro ordenada y seguirán avanzando. La importancia acá es que vos no generes que la macro esté ordenada un poco para que no tengas una crisis dentro de... No, yo pensaba, ¿Por qué? Porque una crisis macro te arrastra cualquier reforma micro. No existe la micro, eso es lo que uno... está bien, está bien. Yo tenía en mente que quizá teniendo una reforma laboral un poco más profunda, eso también te ayudaba muchísimo con el crecimiento. Em, Ahora, eh, te voy a agregar otra cosa más, ¿no? Vos incluso podrías tener la reforma ideal, pero si la justicia laboral te sigue fallando en contra y seguís teniendo la justicia laboral que tenés ahora, capaz que hasta no sé bien para qué tenés la reforma, ¿no? Salvo que la reforma sea tan explícita en tantas cosas que la justicia laboral no encuentre el recoveco para seguir fallando como lo viene haciendo, que es sabido que, bueno, está controlada por el kirchnerismo, ¿no? Por eso es lindo fantasear con los cambios y qué lindo serían. Después en la realidad ves muchas piedras en el camino, ves muchos kioscos, uno lo ve, constantemente,
Por eso digo, es difícil cambiar a Argentina. O sea, el gobierno no puede decir, no, esto es un cambio radical de 10.000 reformas, como dice Federico, que le tenemos mucha estima y yo creo que está haciendo un laburo muy bueno, pero los cambios ¿viste? Eso por ahí son cambios micro que uno no lo ve, que necesitas muchos de esos para cambiar un sector, em, que definitivamente que son positivos. Y digo, la reforma tributaria, si te ordena un poco las cuentas fiscales, si dan un poco de algún aporte de las provincias que puedan bajar ingresos brutos, esto es todo positivo definitivamente. En el tema laboral también, el tema de los juicios por indemnización, la industria del juicio, todo ese temor en Argentina que hay de empresarios que no quieren contratar porque es un quilombo. Digo, entonces, todos se la pasan hablando eso de invertir y generar empleo de valor agregado, toda esa frase que siempre uno la escucha hace años. No va a pasar nunca, digo, si vos realmente no haces un cambio importante. La verdad, con todas las trabas que hay, quiero ser optimista, sí. Si vos me preguntás, ¿ves un cambio radical o algo que genere un cambio microeconómico? No, realmente no lo veo. Sí, seguramente que suma, sí, seguramente que lo van a intentar. Este gobierno va para adelante en ese tipo de proyectos y de reformas. Ojalá que tenga el apoyo del otro tercio, como para... Tema inversiones y RIGI o RIGI, ¿no? ¿Qué probabilidad ves vos de que se materialice todo eso, ¿no? Porque uno escucha los anuncios, Sí, pero esto que hablábamos también de la credibilidad y de la no credibilidad argentina, ¿no? Se escuchan números multimillonarios en minería, ahora Sam Altman con los 25.000 millones, sí, cuando y es como que cuando te pones a hacer la cuenta, empezás a hacer la cuenta y decís, pero eso no. vienen 100.000 millones de dólares. Claro. Entonces, y vos ves esos anuncios No. y ves por otro lado que el mercado paga dólar. Sí, Digo, sí. alguien no le está... No. o me estoy perdiendo de No, algo, no. o son anuncios que... Son anuncios que son a 20 años. No, pero para, lo de Sam Altman no puede Pero ser digo, 20 años, no, lo que quiero decir es que vamos a invertir 10.000 millones de dólares. Por ahí digo, son inversiones, hay que ver cómo son el tema de la inversión. Lo cierto, ¿Tenés alguna cuenta hecha de tengo en RIGI cuánto significa de RIGI, ingreso? En por ejemplo, 2026, ¿cuánto déjame, significa de sí, ingreso? te lo digo. Vos más o menos tenés hoy entre anuncios concretos, ¿sí? Serán 15.000 millones de dólares. Para 2026. Sí, de los cuales la mitad, ¿sí? Son 7.000, hay que invertirlo, lo vas a invertir en el 2026, ¿sí? Porque por la exigencia que tenés que invertir el 40% en los próximos 2 años. Yo lo he hablado con la gente especialista en RIGI y todo, y como cualquier flujo de inversión te dicen, yo la quiero poner ahora. Una vez que te ha aclarado el panorama electoral o el dólar, etcétera, entra. Digo, no va a entrar 7.000 millones, pero bueno, vamos a ver la famosa inversión extranjera directa, va a empezar a entrar, que es algo que no la ves. Hace 2 años que no entro, ¿Dos o no más? entra. Más de... Bueno, inversión extranjera directa no entra hace 25 años en Argentina. ¿Ni con Macri? No, ni con Macri. Ni con Macri. Digo, la inversión. Entonces, vos pensás que en Argentina se invierten Está bien. 100.000 millones de dólares por año. Ese es el número. Entonces yo te estoy diciendo, Enrique puede ser unos 7.000 palos. Sí, puede ser. Con lo cual me decís... 500 palos por. Está bien, pero ese 100.000 millones por año, ¿me dijiste? Sí, 100.000. 100.000. Todos los años invierten 100.000 millones de dólares, pero ¿qué son? Esos 100.000 millones de dólares. Sí. Que es más o menos 100.000 sobre 700.000 millones del PBI, que 12, 13. bueno, ese 12, sí, un poco más. 14. 14. Bueno, cerremos en 15%. Ese 15% es
es todos los años, es privado, es sin deuda, porque es el EBITDA viejo, ¿sí? Y es local. Hay una fantasía que es público, con deuda, como que necesitas crédito. Como nadie invierte con crédito, digo, si es 8 puntos del PBI en Argentina, nada es. Digo, hay algo de deuda, colocan ONs, etcétera. Pero, y no es extranjero, es local, son todas empresas. Empresas que agarran el EBITDA, empresas argentinas que agarran el EBITDA y la ponen. Empresas que agarran las ganancias que tuvieron y reinvierten una Nada parte. más. Toda no, una parte. Pero ese es el CAPEX. Argentina son 100.000 millones de dólares. Y lo que me está diciendo, está bien, El RIGI te puede meter 7.000 palos. pero lo que me decís es 7% más. Exacto. Tampoco que va Bueno, pero a tener una... no, pero ya, no, pero ¿qué pasa? Vos decís, naturalmente, si el año que viene crece 5%, ya tenés 5.000. El 5% es piso de inversión. Más el RIGI te suma 7 más. Ya tenés 12. ¿Me explico? Pero 7 puntos, no, 7.000 millones más, no 7. Claro, 7.000 más. Pero si de 100 pasas a 107.000 tampoco. No, de 100 a 105 por el crecimiento natural de la economía sería. Si la economía crece 5, naturalmente la inversión crece 5. Digo, crece para mantener un poco es lo natural, lo que pase independientemente que pase en Argentina. Entonces vos le metés el RIGI, 7.000 balos. Entonces ya te da un empuje. Cuando vos le decís, bueno, Te da un empuje, pero lo que estoy tratando de cuantificar es que es un empuje, pero tampoco creamos que es la diferencia no, dramática. con 7.000 palos, no, pero ahora si es 15, vos decís 15 más 5, que es lo natural, si no pudiese pasado el RIGI, entonces es plata. Ya tenés un 20% de suba. ¿Me explico? Digo, yo le digo, obviamente que uno le baja un poco el humo a todos esos anuncios, hay que ver cuánto es de afuera, cuánto es local, cuánto es con deuda, no son así, viste, uno en los anuncios meten todo Sí. para inflarlo, pero a uno que le gusta hacer por ahí los números de impacto macro, tiene impacto, ¿sí? ¿Sí? Tiene impacto en la marginal, viste, en lo que te aporta algo natural. Pero tiene impacto y puede afectar al tipo de cambio. ¿Debería ser una apreciación del peso o no? Después, sí, Pero transitoriamente sí. Pero no es que lo va a tirar. No, No es que tira el tipo de cambio al piso. enfermedad holandesa y todas esas cosas, no. De nuevo, Está bien. te puede aparecer el RIGI. Para el que no sabe, enfermedad holandesa, cuando te va tan bien, te va tan bien que o un sector le va tan bien como una vaca muerta, que te genera tanta oferta de dólares que la demanda no te la puede absorber. que te vuelves carísimo en dólares porque vaca muerta es una perla. Claro, la perla, entonces vaca muerta vale una fortuna y el resto se funde, para decirlo de alguna O sea, no ves ninguna situación de Dutch disease. No, digo, no la veo, digo, el RIGI va a entrar, va a entrar. Después, vaca muerta ya es lo orgánico, no tenés 12.000 millones de dólares este año, el año que viene va a ser 13.000, tenés 1.000 más. La minería hasta el 2029 no entra, el cobre, el salto, entonces como que... ¿No entra qué? No entra el producto. No, claro, no hace el salto, ¿sí? Claro, porque desde el día que empezás hasta que extraes el mineral pasa un buen tiempo. Claro, y digo, exacto, digo, todo esta es inversión en RIGI, es como que ahora lo que tenés es litio, oro, plata, y el salto cuando uno escucha, porque vamos a exportar 10.000 millones de dólares en minería, bueno, en 2030, el próximo presidente lo va a disfrutar a eso, para decirlo de alguna manera. Ok. Entonces, pero, digo, eso digo, por eso digo, eso también un poco cuando haces la oferta y la demanda de dólares, no es que tampoco está sobrado. Digo, tenés obviamente... O sea que la afirmación de no va a sobrar dólares por las orejas, hay un poquito de pimienta. Hay un poco de pimienta, sí, digo, vos imaginate, en una semana te dice, no, porque tenemos los 20.000 del swap, más los 20.000 de no sé qué, más los 20.000 de la IA, y vos cuando sumaste decís 100.000 millones de dólares. Y vos decís, wow, ya, subí el dólar hoy a 1.500. Claro, eso es un cortocircuito. Sí, bueno. Ahora,
Y la balanza energética, ¿no? Viste que el propio Marín dijo que para el 2030 terminaba siendo la misma significancia que el campo. La balanza de 2030, pues el campo son 30.000 millones de dólares. Hoy el agro está diría en 8. El agro no, energía. Para energía en 8. 12 menos 4 de INPO en 8. Y Puede ser, sí. Digo, tiene el potencial de Vaca Muerta es tremendo. hay una cosa que me parece que puede ser positivo para Argentina, que es difícil meterlo en la cuenta, ¿no? Pero yo soy de la idea de que Petróleo 60 no se queda ahí por mucho tiempo. Lo ves Porque para arriba. lo veo para arriba porque Estados Unidos, con la política de no exploración hidrocarburífera durante tanto tiempo, en general todo lo que te aumentó la oferta global fue no convencional y no tuviste exploración. Y en el día que vos querés explorar, no es que apretás un botón y sacás el petróleo al día siguiente, como podrías hacer algo así con la soja, los granos, que vos podés sembrar y Ujú. cosechar relativamente rápido, ¿no? De las cosas que yo voy leyendo, hace pensar que vos podés tener un problema de oferta, probablemente no en el 2026, pero en los próximos años, y eso debería ser viento a favor para Argentina. Si vos tenés Vaca Muerta y demás, con el petróleo en $120, Estás largo soja, largo petróleo, largo oro, porque tenés oro, claro, largo litio. el oro le mueve la El aguja, oro sí mueve, le mueve. mueve la aguja a Sí, sí. Argentina. Tiene el Banco Central, ha ganado 3.000 palos verdes este año, por teniendo sus 2 millones de onzas Troy de oro. Eh, y también hay exportaciones de oro en Argentina. Eh, Creo que están en 800 millones de dólares más o menos. Digo, si no Pero en ese sentido, ¿no? Un escenario favorable de commodities también es muy positivo. es muy positivo. Sí, muy Argentina está estructuralmente estructuralmente comprada en commodities, comprada en commodities. pero comprada en commodities que antes no estaba comprada Claro. históricamente, ¿no? Ni petróleo, ni No, oro, no. ni gas. Te subía soja y te subía y te bajaba te subía el soja y te subía el petróleo y el efecto era neutral, por ejemplo. Ahora sube el petróleo y festeja Argentina. Entonces, eso es muy positivo. Ahora, eso cuando uno ve el impacto en el mercado de la demanda de dólares, una economía tan dolarizada, vos decís, bueno, ¿cuánto es el marginal? 6.000 millones de dólares. Un mes de... ¿Cuánto es el marginal de qué? Cuando el marginal de lo que te puede aportar una suba del petróleo, una suba Sí, de energía, una suba del oro, en términos de exportaciones, sí, el marginal de más oferta de sí. dólares, eh, es acotada si la demanda de dólares en Argentina Pero es porque decís que no baja. estructuralmente hay demanda de dólares. Estructuralmente hay demanda de El dólares. argentino no quiere El los pesos. argentino, Pero pero donde gana un mango donde gana un mango, lo quiere. Pues lo entonces, quiere. claro, ahí tenés el problema. Pero Si tenés el que cada vez que alguien tiene un mango lo quiere dolarizar, pero es que hace no menos de 20 años que es así. Todos los meses son 3.000 millones de dólares, piso. Entonces ya tenés 30, más o menos. Haya cepo, no haya cepo. Digo, eso es un poco lo eso que... es un problema de confianza monumental. Pero no, sí, digo, es un problema que vos tuviste un corralito y estafaste a todos los depositantes, es un problema que tenías una economía que es la mitad informal y la mitad formal y la mitad informal, ¿qué hace cuando no factura? ¿Cómo ahorra? ¿Lo va a poner en un banco? No, de quita negra, la tiene que poner en una caja de seguridad, compra doble. Entonces, tenés O eso. sea, ok, está bien. O sea, en definitiva también decís, la economía informal está forzada a ahorrar en dólares. Forzada a ahorrar en dólares. Tenés 40% de economía informal y ahí tenés una demanda Imposible. de dólares que no te va a Imposible. frenar. Imposible. Entonces digo, esto es más allá de, por eso esto de la economía bimonetaria. Yo hay veces por eso soy eh, muy delicado en hablar o sea, muy cuidadoso en hablar del dólar en Argentina, porque le tengo terror digo, terror en el sentido de que ¿Terror a qué cosa? el terror a la volatilidad del dólar. Digo, por eso uno dice, bueno,
esto de el dólar barato, el dólar atrasado, cuando ya el mercado te leyó que está bajo, yo no me gastaría no me gastaría mucha energía en querer convencerlo a billetazos, porque Argentina tiene una capacidad de comprarte 40.000 millones de dólares como si nada. Entonces, por año, porque es más o menos lo que viene pasando. Ok. Entonces, por eso es flotar o, digo, flotar sobre todo con un banco central que tiene 5.000 millones de dólares. El flujo es el que tiene se tiene que equilibrar. Ok, bajará un poco la demanda postelectoral, pero después volvemos a la misma sintonía de siempre. Dólar caro, dólar barato, bla, bla, bla. Y digo, y ya sabes que va a estar la demanda la demanda estructural de dólares no va a bajar. Eso es contundente lo que vas a decir. Eh, Eh, Te quiero hacer la última pregunta respecto de acciones y bonos de Argentina. De vuelta, no más allá del resultado electoral del domingo que viene. ¿Qué ves? ¿Ves un mercado de acciones que quedó barato, que tiene upside? ¿Qué ves con los bonos? Porque esto también sorprende, ¿no? Porque te dicen, mirá, el mercado de bonos tiene miedo de que puedan refinanciar el año que viene. Y el gobierno te dice, no importa, porque si no nos refinancia el mercado, nos va a ayudar a refinanciar Estados Unidos. Y los bonos dicen, no te sí, sí, creo". no, está clarísimo. Los bonos dicen, No te creo. qué bueno. Es que lo tiene. Qué bueno, pero Lo tiene. sigue cotizando como si eso no fuera a suceder. eh, Entonces, ¿qué lees? ¿Es momento de comprar bonos? No, sí, acciones. obviamente, digo, yo voy un poco comprado, pero no tanto, sí, por una cuestión de hedge político Emocional. hedge emocional y patrimonial, para decirlo de alguna manera, sin dar muchas aclaraciones, pero para mí los bonos en Argentina tienen potencial, sí, sí, tienen, digo, un riesgo, Argentina más allá de que ahora esté cerrado el mercado, con los cambios que uno imagina para el futuro, no puede rendir, no puede tener 1.000 puntos básicos de riesgo país. Y si baja el riesgo país, que yo lo veo bajando, las acciones no están en $1.200 el Merval, posiblemente vuelvan arriba de 1.500. Obviamente, y tampoco porque espero una crisis. Si yo esperaría una crisis, no tocaría un bono. Veo más que una elección buena, que eventualmente haya cambios en los próximos meses. Los bonos los veo bajos, lo digo, el riesgo país lo veo muy alto para lo que es Argentina. Digo, te lo pongo en números. Cuando si va mal el escenario, digo, si va bien el escenario político y si va mal, Argentina tiene que pagar en bonos 8.000 millones de dólares el año que viene y 8.000 en 2027. Son 16.000 millones de dólares. En cada año, Solo 8.000. solamente de bonos, en bonos. Después está el Fondo Monetario, hay otras cosas. Pero entonces vos decís, bueno, cada 8.000 son $16 en el bono, en el AL30, por ejemplo. Porque vence $8 por cupón, por semestre. Uno dice, si sale bien el escenario político, naturalmente va a bajar el riesgo país y naturalmente el mercado va a incorporar un poco. Bueno, cambiarán, acumulará reservas, baja el riesgo país, baja el riesgo político, va a ir. Y si en el escenario malo, y donde te están diciendo, bueno, nosotros los cubrimos, estos 16.000 palos en 2026 por Estados Unidos, nosotros les vamos a refinanciar o les vamos a comprar en el mercado secundario. Y vos decís, ¿cuánto vale todos los bonos de Argentina? $45.000 millones.
O sea, el fondo ese de 20.000 millones de dólares, se puede comprar la mitad de los bonos argentinos. Es un win-win para si vos estás dentro Perdón, 45 mil millones de dólares es el valor de todos los de todos los bonos argentinos. que flotan. Se flotan. ¿Nada más? Nada más. Exactamente. Pero de esos 45 mil, algunos... AL30, GD30. Pero y esos, una parte los tendrán tipos No, como son BlackRock o todos PIMCO, privados. que La mitad el tesoro le toca el timbre y dice, me quiero comprar tus bonos. Dámelos. PIMCO le dice, no te los vendo. no te los vendo. Y si estás vos, no. Por eso, obviamente, eso a precio de Solamente hoy. 45 mil. Sí, porque son 80.000 millones de dólares nominales. Ah, ok, 80 mil nominales. 80.000 nominales a un 60 dólares promedio, más menos. 80 mil nominales. Entonces vos decís, bueno, o puedo ir por el mercado o puedo ir, digo, es muy baja lo que es bonos. Encima, y la mitad lo tienen los argentinos y la mitad lo tienen los extranjeros. Entonces uno tiene que ir a decir, bueno, por eso fíjate que el que sube es el GD35. ¿Por qué? Porque es de los extranjeros el que más flota, que son casi 9.000 millones de dólares el GD35. Porque el GD29 vale toda la emisión 1.000 palos verdes. Digo, te pone medio bid me explico, no tiene profundidad el bono. Digo, por eso cuando a mí me preguntan, no, pero el escenario con Estados Unidos va a ser condicional al 26 de octubre, no, digo, es un seguro de incendio eso. Lo vas a usar en caso de emergencia, rompa el cristal, ¿viste? Si vos no te va bien en las elecciones, no vas a necesitar ese fondo digo, esa garantía de Estados Unidos, creo yo. Y eventual, ¿por qué? Para evitar el escenario, lo vas a necesitar en el escenario malo. En el escenario bueno, no creo no lo veo. Y además, digo, en el corto plazo hasta es un negocio lo veo hasta como un negocio para el negocio financiero, para el Tesoro americano. Toma deuda al 4, coloca al 14, a 2 años, se autopaga, para decirlo de alguna manera. Digo, él refinancia, o no. Es como, sos el juez y parte ahí. Sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, Fernando, te Muy agradezco bullish mucho. comentario. Sí, 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 pero es que es así. Porque en realidad es cierto, incluso tampoco es tanto volumen para ellos y perfectamente es una jugada que la ven en 2 minutos. Obviamente que el mercado espera que sea más genuino, más ustedes háganlo por sus propios medios, que se puede hacer, obviamente, y no que suene a que necesitas ayuda. Claro. Bueno, como te decía, te agradezco una vez más la participación, me encantó la charla que tuvimos y bueno, a todos los que nos están viendo les agradecemos la presencia. Eh, y bueno, me gustaría que dejen en los comentarios qué es lo que están esperando ustedes, sobre todo en tema bonos para Argentina. ¿Están comprados? ¿Están con miedo? ¿Creen que tienen upside? Post elecciones hoy. Post elecciones, por supuesto. Bueno, muy bien. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Saludos, gracias.